Hola, muy buenas tardes, así es, y sobre todo estamos muy preocupados por nuestros compatriotas que están justamente en países más vulnerables a los efectos del coronavirus. Tal es el caso de Ecuador, que es una de las naciones latinoamericanas más golpeadas por este COVID-19. Ya suman allí 32.000 los contagiados, 1.569 los muertos, y en medio de esta grave crisis sanitaria hay 176 chilenos varados allá y que piden ayuda al gobierno para poder regresar a nuestro país. A pesar que ya han salido 3 vuelos, aún queda este grupo en el que hay mujeres embarazadas, también hay niños que piden desesperadamente a través de una campaña que ellos mismos han dado a conocer por redes sociales ayuda para estar nuevamente y lo más pronto posible en Chile. Se mantienen encerrados, ya sea en hostales, en cabañas, en hoteles, y a algunos de ellos incluso se les está acabando el dinero. Están en distintas ciudades, sobre todo en Quito, la capital, o en Montañita, que es un balneario muy visitado por los turistas. Escuchemos parte de su llamado. Quiero volver a casa. 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 Quiero llegar a casa. Quiero que ellos estén en casa. Y quiero que ellos estén. Ahí leíamos hashtag chilenos varados en Ecuador y que buscan, la verdad, el apoyo, ojalá, del gobierno para poder retornar a nuestro país. Vamos ahora con imágenes que nos llegan de Brasil, que se localiza en el 7º lugar de los países con más muertes por coronavirus. De hecho, la cifra se acerca ya a los 8.000 decesos. Falta muy poquito para eso. En medio de los cuestionamientos del gobierno para enfrentar esta pandemia, fíjese bien en esta secuencia, bueno, la veíamos recién, que sorprendía que el nuevo ministro de Salud no sabía ponerse una mascarilla y quedaba manifiesto, sobre todo en el primer viaje oficial que realizó como ministro, donde en el Amazonas, cuyo sistema de salud ya está colapsado. Un video que se finalizó rápidamente por las redes sociales, pues se veía ahí a Nelson Teich que prácticamente se enredaba para ponerse algo esencial y enfrentar así esta pandemia. Y por otro lado, el presidente Jair Bolsonaro, ahí vemos nuevamente la imagen que hacía alusión. Bueno, vemos la situación también de lo que ha pasado a nivel gubernamental con el líder, ¿verdad? El presidente Jair Bolsonaro, que se volvió a enfrentar con la prensa, protagonizó un impasse con los periodistas afuera del Palacio de la Alborada, que le consultó respecto a la denuncia, ¿verdad?, del renunciado exministro Sergio Moro de haber interferido la Policía Federal. Mira, revisemos la reacción bastante molesta del mandatario. Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Olha, cala a boca, não perguntei nada! Que isso? O senhor pediu uma troca, presidente! O jornal patife e mentiroso! O senhor pediu a troca, presidente! Cala a boca! Cala a boca! O senhor pediu a troca, presidente! Así esquivó en definitiva lo que le estaban consultando, ¿no? Sí, sabemos que varias veces ha acusado especialmente a Folha de Sao Paulo, que es un diario muy importante de Brasil, de inventar cosas, de fake news, muy al estilo de Donald Trump, pero en esta oportunidad yo creo que va un poquito más allá, ¿no? Haciendo callar a los periodistas directamente. Exactamente, un medio, como dices tú, también muy dedicado a la investigación, que sacan muchas exclusivas y justamente hacía alusión a una de estas consultas y esa fue su respuesta, que esto es una canallada, la prensa miente. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en las últimas horas en Argentina, que también tiene relación con el coronavirus. Una tragedia en Esquel, 2 personas murieron al estrellarse un avión sanitario perteneciente a una empresa privada. La aeronave se precipitó a tierra anoche, poco antes de llegar al aeropuerto de Esquel. Lamentablemente murió un médico, una enfermera y hay otros 2 heridos graves. Todos ellos, como les comentaba, formaban parte del personal del hospital de esa zona, localizado al noreste de Chubut. Según informaron las fuentes oficiales, el avión sanitario había partido desde el aeropuerto bonaerense de San Fernando con la misión de trasladar a una paciente hacia la ciudad de Buenos Aires y por causas que se están investigando, esta aeronave se estrelló. No es el primero que ocurre, ya había ocurrido un caso incluso en Bolivia. El caos reinó en Lima, la capital de Perú, después de que esta multitud de cientos de personas derribaran vallas para poder ingresar a un mercado local de alimentos en medio de esta pandemia. Esto es parte de cómo está desesperada la gente para conseguir alimentos. Los registros muestran a este grupo de personas que derriban los cercos, se empujan entre ellos, caen al suelo.
con el objetivo de obtener algún alimento. En Perú ya hay 50.000 contagios, lo que pone de relieve la lucha de este país para poder reducir la propagación del virus. Suman incluso más de 1.400 las muertes. Se han descubierto brotes importantes justamente en esos mercados de alimentos, como también en cárceles y también en las fuerzas policiales, dejando al descubierto, en definitiva, la aplicación irregular, sobre todo de la ciudadanía, para acatar las restricciones que ha impuesto el gobierno, que han sido severas y con prontitud. Los invito a viajar a Estados Unidos. Registró 2.333 muertes, nuevas muertes por COVID-19, una cifra que duplica a la del día anterior. Por lo tanto, los decesos en ese país ya superan los 71.000, aproximadamente el 36% a nivel planetario. Pese a ello, el gobierno de Trump estima que podría desmontar su equipo de trabajo contra el coronavirus en un mes, porque se ha logrado, dijeron, un gran progreso. De hecho, esta afirmación la hizo el vicepresidente Mike Pence al referirse a las inminentes nuevas flexibilizaciones a las restricciones en Estados Unidos. Ese equipo justamente está liderado por él y lo integran funcionarios de la administración, que incluye autoridades de salud pública, y que han instado a que se adopte un enfoque cuidadoso para atenuar estas restricciones de distanciamiento social establecidas para mitigar el brote. Por su parte, ahí vemos al presidente Donald Trump, visitó una planta de producción de mascarillas en Arizona, reconoció que es posible que haya algunas muertes a causa del coronavirus a medida que los estados reviertan estas restricciones impuestas para poder contener la propagación. ¿Cuál es el objetivo que él busca? Reactivar la economía. Y si uno ve las cifras y las proyecciones que se están haciendo, Marianne, desde, por ejemplo, la Universidad Johns Hopkins, que es donde nosotros permanentemente vamos revisando los datos a nivel mundial, la verdad es que está lejos de terminarse la tragedia que está viviendo Estados Unidos. Todavía está en su pic, ni siquiera han aplanado la curva. Y esto es revelador. Hay nuevos antecedentes que indican que el brote del coronavirus habría comenzado antes de lo que señala China. El coronavirus ya estaba en Francia el 27 de diciembre y no solo a partir del 24 de enero, como se creía. Esta es parte de una conclusión preliminar a la que ha llegado un estudio médico que ha sido elaborado por varios hospitales franceses tras volver a analizar los test PCR realizados a pacientes con neumonias. Esto reabre, como les comentaba, esta hipótesis de que el coronavirus empezó a propagarse entre seres humanos antes de lo que se pensaba. Los expertos galos analizaron muestras de 24 pacientes tratados entre diciembre y enero que habían dado negativo en la gripe antes que se conociera el coronavirus como pandemia. El médico Yves Cohen, responsable de la UCI de 2 hospitales, explica que se descubrió que uno de esos casos era en realidad positivo en coronavirus. Se trata de él, de Amirouche Hamad, un hombre residente en París que no había viajado ni siquiera al extranjero. Reveló que empezó a tener tos seca, fatiga, fiebre, por eso pensó que tenía gripe. Su mujer, a pesar de haber estado asintomática, podría ser el origen del contagio en esta familia, porque ella trabaja en una pescadería de un supermercado muy próximo a uno de los aeropuertos de París, al que acuden muchos turistas internacionales. Y no es lo único. Veamos a continuación más o menos lo que ha ocurrido con este caso bastante revelador, que no es el único, en Francia, porque claramente si es así, China no está diciendo la verdad, porque estamos hablando del 27 de diciembre. Acá, el caso que recién les comentaba, donde él es entrevistado en la televisión francesa, se indica que fue el 27 de diciembre donde él presenta estos síntomas, se le hace ahora los testeos y él es el que da, en definitiva, positivo. Y la verdad que se indicaba que en realidad era el día 24 de enero. O sea, hay casi un mes de diferencia entre lo que se informaba y lo que ocurre. Da positivo, María, en un test de anticuerpos, en el fondo. Exacto. Que desarrolló el anticuerpo de la enfermedad y se da por entendido entonces que pudo haber o que tuvo el virus. Me imagino que va a haber de todas maneras segundas o terceras muestras para confirmar, porque como tú dices, es muy revelador si es que esto es así. Esto, exacto, sobre todo el siguiente antecedente es aún más revelador. ¿Por qué? Porque en octubre se desarrollaron en Wuhan, cuna del brote, en China, los Juegos Mundiales Militares. Y ahí asistieron un gran grupo de atletas franceses. Viajan a China
participan y una vez que retornan comienzan en Francia a manifestar una serie de síntomas que son similares al coronavirus. Son en total unos 401 atletas y uno de ellos ya contó su testimonio y dijo, teníamos fiebre, dificultades para poder respirar, no podíamos movernos de nuestras camas durante 3 días y que no fue solo él, sino que varios de sus compañeros. Y a raíz de todas estas nuevas informaciones, la misma Organización Mundial de la Salud dice que es posible que se encuentren más casos e incluso ha instado, ha llamado a otras naciones a revisar los registros de casos de fines del 2019, alegando que esto daría al mundo una nueva y más clara imagen de este brote, porque lo que nosotros sabíamos es que el primer caso en China era a fines de diciembre. Bueno, seguimos en China, porque ahí los estudiantes de nivel de secundaria regresaron hoy a las salas de clases en Wuhan después de una pausa de casi 3 meses. Los alumnos ahí retomaron con mecanismos sanitarios muy rigurosos para poder garantizar que no presenten casos de coronavirus nuevamente. Las autoridades informaron que las escuelas fueron sometidas a una exhaustiva limpieza, desinfección, todo, incluso los alumnos, los profesores y el personal no docente también se sometieron previamente a un aislamiento de 14 días antes de poder ingresar a estas salas. Las salas fueron adaptadas para que solo entren 30 alumnos a fin de que siempre se mantenga esta distancia social. Además, los estudiantes van a estar todos los días, se les va a entregar 2 mascarillas diariamente. Bueno, hay momentos en que el Reino Unido es el país que registra más muertos por coronavirus en Europa. Renunció el epidemiólogo que promovió la cuarentena allí para evitar contagios. La razón fue que paradojalmente él violó el confinamiento para ver a su novia. Bueno, el medio Daily Telegraph... ¿Es un escándalo esto en el Reino Unido? Tremendo escándalo. Ya uno de los medios lo había denunciado por recibir en 2 oportunidades a la visita de esta novia, mientras él pedía a la población británica que no saliera de sus casas porque él asesoraba ahora al gobierno de Boris Johnson. Él se llama Neil Ferguson, dirige el grupo de científicos del Imperial College de Londres y sus proyecciones ayudaron incluso a persuadir a los ministros de la necesidad de poner estrictas reglas de distanciamiento físico y bueno, ahora tuvo que renunciar a este grupo científico asesor para emergencias del gobierno. Lo hizo, dijo, por un error de juicio. Él actuó con la creencia de que era inmune, dio positivo por coronavirus, se aisló por completo durante casi 2 semanas después de desarrollar los síntomas y por supuesto que tanto las visitas de él y de su novia claramente era un mensaje completamente contradictorio a lo que se estaba dando a conocer. Vamos con otras noticias, imágenes que nos llegan de los Emiratos Árabes Unidos. Mira el gigantesco incendio en este rascacielos. Las llamas ascendieron rápidamente por los costados de este edificio. El fuego se registró en la torre Atco de 48 pisos, incluso arrojó escombros sobre la zona cercana a los estacionamientos, una estructura de 190 metros de altura. Es uno de los edificios más altos de Sharjah, uno de los 7 territorios gobernados por un jeque. El incendio se inició a las 9 de la noche y poco después de que terminara una cena bastante particular, porque están haciendo ayuno para el mes sagrado del Ramadán. Por lo menos 7 personas sufrieron lesiones a causa del fuego. Las autoridades no han podido determinar cómo comenzó y afortunadamente pudo ser sofocado durante esta madrugada. Nos vamos a Holanda. Mira cómo son ya algunos restaurantes y se podría aplicar acá. Estamos viendo imágenes de Ámsterdam. Encontró este restaurante una nueva medida para poder salir del flote a medida que la pandemia va bajando, sobre todo los casos en ese tipo de países. En una terraza y con una vista privilegiada instalaron estos receptáculos prácticamente de cristal, de vidrio, con capacidad para 2 o 3 personas cada uno, equipados con ampolletas, con velas. Bueno, el proyecto resultó muy bien ejecutado porque a pesar de que las instalaciones de vidrio lograron mantener
además un ambiente muy elegante. Los meseros deben portar guantes, los protectores faciales, como usted ve, utilizan una larga tabla de madera para atender a los comensales y de esta forma también no romper con esta distancia social. Por ahora están en periodo de marcha blanca, recibiendo solo a familiares y amigos mientras terminan de prepararse para abrir las puertas a todo el público. Se las ingenian porque sí, pues, los efectos económicos, sobre todo de las pymes, es muy fuerte. Se va a requerir de bastante creatividad. Así es. Ahora te voy a contar que hay alguien muy especial de cumpleaños. Desde los Estados Unidos, Meghan y Harry compartieron este tierno video de su hijo Archie en su primer cumpleaños, cumple un añito. Las imágenes fueron grabadas por el hijo de la fallecida princesa Diana, mientras su esposa leía un libro infantil junto a este pequeño. El libro era el Duck Rabbit, o Pato Liebre en español, y claramente se lo leía, él era muy juguetón, lo botaba, en fin, parte de lo que hace un niño de esa edad. Meghan optó por un look muy relajado, como la veíamos, usó una camisa más bien vaquera y por primera vez la vimos con unos peinados más improvisados, contrastando con la look bien perfecto que suele lucir. Aparecía ahí sentada en un sillón con Archie en sus piernas. Claro, como cualquier madre. Primer hijo de la famosa pareja, se ve algo incómodo al principio, pero luego muestra una gran sonrisa, ayuda a la mamá a pasar estas páginas. Bueno, es parte de las cosas que se hacen durante la pandemia. Imágenes también que fueron difundidas por la ONG Save the Children. Así que ahí vemos la primera aparición después de mucho tiempo de Archie ya en los Estados Unidos.